Darle la bienvenida en esta mañana a Manuel Chiappe, él es el director general de Fundación Barbechando. Manuel, ¿cómo estás? Hola Emanuel, buen día y un saludo grande a toda la audiencia. Un Bueno, placer estar gracias por acá. acompañarnos, Manuel. Es un placer realmente. Después, sobre todo, de el segundo debate presidencial de cara a las elecciones del 22 de octubre, Manuel, con un rol un poco más protagónico, si se quiere, desde lo discursivo, ¿no? Desde lo retórico del sector agropecuario en boca de los principales aspirantes al Poder Ejecutivo en el próximo mandato respecto al primer debate. No obstante, Manuel, contanos tu impresión, ¿no? Desde Barbechando, que siguen bien de cerca todo el tema políticas y políticas dentro del Congreso, para el campo argentino, para la agroindustria, y específicamente qué impresión te dio, si fue algo concreto respecto a qué se va a hacer, cómo se va a implementar, qué tipo de políticas, o fue algo más bien abstracto, ¿no? Chicanas y marketing electoral en definitiva. Bien, vamos primero a lo positivo, ¿no? Creo que es importante esta instancia de debate, este momento de que los candidatos hagan sus propuestas con un esquema ordenado, que respeten ese esquema ordenado y la verdad que tanto en el primer debate que fue en Santiago del Estero el domingo anterior y este domingo acá en Buenos Aires, fueron dos momentos de, digamos, de madurez política, ¿no? Entonces, creo que eso es algo destacable. Después, un poco tomo tus palabras, ¿no? Mucha frase marketinera y una preocupación mayor en atacar al otro o en defenderse del otro que en plantearle a los votantes o a los futuros votantes cuáles son las propuestas de los candidatos. Si miramos en lo que es políticas públicas agropecuarias, que es algo que en nuestro país tanto está anhelando, tanto necesita y tan esquivas están. Digamos que la última política agropecuaria que tiene el país es tratar de esquilmarle lo más posible al productor. Eh, Aparecieron ciertos conceptos. Está claro que en este debate el eje trabajo y producción se prestaba mucho más a presentar propuestas del agro que en lo que fue el debate anterior, en donde el eje economía era mucho más amplio y obviamente enfoca en los temas más de inflación, tipo de cambio, etcétera. Pero yendo a las propuestas de este debate, te diría que el que más abierto y más directo estuvo con respecto a medidas para el campo fue Schiaretti, ¿no? El candidato de Córdoba. Realmente habló de baja de derechos de exportación, de sacarle el pie de encima al campo. Incluso fue bastante específico en ampliar los cortes para biodiesel a 20% y bioetanol a 27%, con lo cual te diría que fue el más asertivo en temas agropecuarios. Después lo escuchamos a Sergio Massa, que habló un poco más general, hablando de las economías regionales y cómo el actual gobierno le ha reducido o eliminado los derechos de exportación a las economías regionales. Entendamos, Emanuel, que las economías regionales, si bien tienen una importancia vital en el dinamismo y el desarrollo federal de nuestro país, en temas de derechos de exportación específicamente representan menos del 5% de la recabación, con lo cual estamos, digamos, anunciando medidas que no son aquellas que tienen un impacto significativo en el bolsillo de la mayoría de los productores. Pero bueno, es un Claro. camino. También Patricia Bullrich habló de baja de derechos de exportación, de sacarle la presión fiscal a la producción, en apoyar al campo, de manera un poquito más general, ¿no? Entonces, te diría que el balance en general fue de gusto a poco, salvo el caso de Schiaretti, que fue un poquito más específico, pero si uno piensa, el 25%, 26% del PBI argentino está representado por la agroindustria, con ningún otro sector económico que se le acerque ni siquiera a la mitad. Uno hubiera esperado un poquito más de señales de los candidatos a presidente, pero bueno, Igualmente, mirando lo Manuel, positivo, desde lo avanzó. discursivo, bien lo decías también al comienzo, ¿no? Coincidimos que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? Larguísimo, porque de hecho, si miramos para atrás, en los debates, en el poroteo, con la verticalidad de los gobiernos provinciales sobre el Congreso de la Nación, con sus referentes, con los tomas y daca de la política, ¿no?, nacional respecto de las provincias y la necesidad a veces de caja también, muchas provincias han sabido con también, ¿no?, al margen de la cantidad de referentes de la agroindustria en el Congreso,
han votado muchas veces, muchas provincias, en contra de sus propios intereses después en la práctica. Definitivamente. Y eso nos lleva a analizar la causa raíz, ¿no? De todo esto. Cuando uno, en vez de quedarse con los síntomas y se pone a ver, bueno, cuál es la causa de la causa de la causa de ciertos problemas que tiene nuestro país, es importante que debatamos de manera seria el tema de la coparticipación. Parte del origen de toda esta dinámica, digamos, nociva para las provincias, se da en la coparticipación y en el reparto discrecional que el Estado hace de algunos fondos nacionales aportados por las provincias, paradójicamente. Entonces, creo que eso es algo que no escuchamos en los debates, ni en el de Santiago del Estero ni en el de Buenos Aires, de replantear un esquema de coparticipación mucho más equitativo, mucho más justo, y que premie al que más se esfuerza Y de hecho también hay para un generar uso esa competencia. abusivo, Manuel, de los giros discrecionales, ¿no? Aparte. Definitivamente, y en eso los derechos de exportación son una moneda de cambio, ¿no? Porque Ujú. es la caja que después sirve para repartir. Entonces, Schiaretti, con el ejemplo de Córdoba, lo plantea muy bien. En el caso de la provincia de Buenos Aires no está tan bien planteado, pero de vuelta, creo que el concepto coparticipación es un tema que hay que plantearlo, ponerlo sobre la mesa y buscarle una solución que desde nuestra reforma constitucional no le hemos puesto el cascabel al gato, digamos, como corresponde, y eso va directamente impactando negativamente Sí. a todas las provincias productoras de nuestro país. Cabe destacar que, bueno, más allá del cómo inclusive, sí lo ha planteado también Javier Milei, ¿no? Desde La Libertad Avanza, el tema coparticipación, que más allá de eso es un tema también tabú, ¿no? Y genera todo tipo de rispideces respecto a qué va a pasar y cómo se va a implementar. Sabemos también cómo se termina luego despilfarrando todo desde la estructura para abajo. Manuel, en todo este tiempo que pasó en el medio, ¿cambió algo en el chip, en el ADN del sector agroindustrial? ¿Se hizo alguna modificación de raíz en la estructura respecto a la capacidad de lobby, respecto a tener acciones efectivas? Si uno compara lo que ocurre en la Argentina, por caso con Estados Unidos, son bastante elocuentes, ¿no? Las diferencias. Hay una brecha eterna respecto, por ejemplo, aquí tenemos entidades agropecuarias, 4 en la mesa de enlace, cuyos presidentes, sin desmerecer, ¿no? Las voluntades, pero no son personas que son referentes y personas que se bajan del tractor, están trabajando y se especializan en eso y no en comunicación, en lobby, en obtener políticas, en estar negociando con lo más alto del poder. Quizás en otros países que lo toman más esto como algo integral, una necesidad, hay una especialización y hay una entidad, una persona encargada de llevar a cabo estas negociaciones que es profesional de esto. Y lo mismo el productor, que tampoco lo termina aquí en la Argentina de concebir como una inversión, ¿no? No quiere poner ni una moneda que ya no existen, de 10 centavos, para tomar esto como una inversión que le va a dar rédito después. Definitivamente. El modelo en el exterior, en general, en la mayoría de los países que hacen un lobby efectivo, y hablando de un lobby bien entendido, ¿no? Un lobby positivo, buscando el desarrollo de los países en función de políticas agropecuarias, hay varias características comunes. Primero, hay una unión de las visiones del campo, ¿no? O de la agroindustria. En Estados Unidos, en Australia, en Brasil, las instituciones del campo se juntan y tienen una visión común. El segundo punto es que hay financiamiento. Las instituciones estas con una visión común para trabajar con la política se financian para desarrollar proyectos de ley, hacer estudios, buscar formas de llevarles soluciones a la política y no problemas. Y el tercer punto es que no le dan la espalda a la política. Realmente entienden la política, la buena política, como un medio para poder desarrollar sus producciones agropecuarias, desarrollar el federalismo, tener mejor calidad de vida. Entonces, esas tres características, cuando lo miramos en Argentina, tenemos una institucionalidad bastante fragmentada y al margen de la fragmentación nos cuesta buscar una visión común. Eso te diría que ya está empezando a cambiar, están empezando a ver ciertas señales de buscar unificar visiones y tratar de plantearle a la política una visión común. El tema de financiamiento es un tema importante que lo tenemos en segundo plano.
como que entendemos que invertir recursos en desarrollar conocimiento para aportar a la política es una pérdida de tiempo, pero en Barbechando lo entendemos eso hace mucho tiempo y estamos, digamos, trabajando en esa vía con un equipo profesional que se dedica a hacer lobby en el Congreso de la Nación. Y los resultados, digamos, la cuenta de balance en el resultado es positiva. Hemos trabajado en frenar aumentos de impuestos, en frenar aumentos de derecho de exportación, en ciertas cuestiones de mejoras de proyectos de ley que realmente tienen un impacto en el bolsillo del productor en el mediano y largo plazo. Entonces, te diría, Manuel, que esas son las características principales que tenemos que empezar a cambiar. Hay señales positivas en los productores, en mirar a la política de otra manera. Hay algunas señales positivas en las instituciones también que están mirando a la política, pero tenemos que entender que esto no se soluciona con un presidente o una presidenta que sea, digamos, la solución mágica. Esto se soluciona con los tres poderes del Estado, con el Ejecutivo, con el Legislativo, que es el que define el largo plazo, y con el Poder Judicial. Entonces, el lobby agropecuario tiene que estar enfocado en los tres poderes y principalmente en los dos primeros, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Cuando vos mirás la historia argentina, el gran foco de las instituciones industriales o agroindustriales y mesa de enlace ha estado principalmente en lo que es el Ejecutivo. Y el Ejecutivo administra una coyuntura de 4 años. El Legislativo es el que define el largo plazo del país. Así que ahí es donde está Barbechando, trabajando junto a los legisladores, tratando de de poner esta mirada de largo plazo y con una buena noticia que es el trabajo en un frente legislativo agropecuario al estilo Brasil. En Barbechando ya desde el año pasado estamos trabajando con legisladores afines a las políticas agropecuarias para el desarrollo de la Argentina, que no necesariamente son productores agropecuarios o, digamos, agrodiputados como los conocíamos en el pasado, sino que son legisladores que entienden que con el campo vamos a sacar el país adelante. Y con ellos estamos trabajando de manera coordinada para cimentar las bases de este Frente Legislativo Agropecuario que Está seguramente a claro. partir del 10 de Igualmente, diciembre Manuel, termina va a siendo prosperar. una lucha de David versus Goliat, ¿no? Respecto a lo que es la negociación, también dentro del mismo Congreso con los exportadores, suponete, o con el sector petrolero. Termina siendo desigual, ¿no es cierto? La contienda. Sí, pero es desigual por nuestra actitud, Claro, no por nuestra capacidad, ¿no? Nuestra capacidad económica es mucho mayor que la petrolera o que la agroindustrial, si vemos la cantidad de productores. El tema es que tenemos que buscar alianzas inteligentes con la industria, tenemos que sentarnos a la mesa con la industria y no retirarnos de las mesas en donde está la industria o la agroindustria para poder, digamos, expresar nuestra voz y plantear nuestras ideas. Entonces, creo que ahí hace falta un proceso de maduración en la producción, de no jugar a este juego de victimizarnos como productores y que todos están contra mí, sino empezar a hacer oír nuestra voz y empezar a trabajar proactivamente para cambiar la realidad, ¿no? Creo que está eso claro. es algo fundamental. Manuel Chape, director general de Fundación Barbechando, gracias por haber estado, muy atento. Gracias, Emanuel. Un abrazo y que tengan un buen día. Nos vamos a la pausa, la última. Ya estamos de regreso, no se vayan.